Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a alguien que conoce el Real Madrid femenino tan bien como nosotros, o mejor, un compañero mío. Tengo el placer de tener hoy a Jaime Velasco con nosotros. Vamos a hablar de la situación del Real Madrid, qué le está pareciendo esta primera parte de la temporada del conjunto de Alberto Toril, los puntos a mejorar, qué mejoraríamos nosotros respecto al resto de la temporada. Así que no os hago esperar más. Esto es Vikingas y Merengues y aquí se habla de fútbol femenino. Bueno, y como os decía en la intro, hoy tenemos aquí a un compañero mío y gran amigo, compañero mío madridista real, gran amigo Jaime. Buenas tardes. Muy buenas, Óscar, ¿qué tal? Encantado de estar por aquí una vez más en tu canal. Para los que no los conozcáis, compañero mío madridista real junto a Paula Martínez y yo creo que un especialista en el Real Madrid femenino, yo creo que de los mejores del país. De que hay, más o menos, sí, ¿no? Buenas palabras, ¿eh? Mucha presión ahí. Ah, te lo agradezco, te lo agradezco. Y vamos a hablar sobre todo de cómo va la temporada, cómo le está pareciendo el Real Madrid hasta ahora. Sí, un comienzo en el que hemos ganado todo menos el último partido frente al Levante. Yo creo que hay que quedarnos con lo positivo, es que el equipo, a pesar de no estar, yo creo que no está al 100%, ha sido capaz de ganarte todo menos el primer partido, lo que consideramos entre comillas serio, porque es unas rivales que a priori se supone que van a ser rivales directas por la Champions. Pero Jaime, ¿cuál es tu sensación del equipo? Bueno, mi sensación es lo que dices un poco, los resultados están siendo muy buenos. Creo que quitando este último tropiezo, o sea, estaba teniendo un pleno de victorias, estaba haciendo una temporada muy buena, con partidos con bastantes goles, pero con problemas atrás. Yo creo que la fragilidad defensiva al final estaba siendo el gran problema y cuando, como dices tú, te has enfrentado a un rival potente que te debería competir, digamos, por esas plazas de la Champions en Liga F, pues al final te ha acabado pasando factura, ¿no? El balón parado que tan de cabeza le trae al equipo siempre en los partidos grandes una vez más. Y bueno, sí, coincido con lo que dices también de que el equipo no está al 100%. Yo creo que al final la baja de Weir evidentemente se nota mucho y al final ahí es trabajo tanto del staff como de las jugadoras adaptarse a esa ausencia e intentar encontrar alternativas que permitan un poco mermar eso. Creo que se está generando bastantes ocasiones, que el nivel de acierto un poco sí que ha bajado y que sobre todo atrás sí que se ha perdido mucho respecto a la última temporada. Sí, porque sacabas el otro día unos datos, ¿no? Bastante interesantes en Twitter, ¿vale? Y hablabas más o menos de eso. Yo creo que de todas maneras se están metiendo bastantes goles también. O sea, a mí el apartado de goles, Jaime, sinceramente lo que leí es lo que menos me alarma, entre comillas. ¿Por qué? Por una No, sencilla no, razón. Porque al final son 3 puntos. Da igual. A ver, golaveraje luego es importante, pero es el golaveraje particular entre rivales lo que más importa. Por eso me duele tanto el partido con el Levante, porque a priori para la segunda vuelta es que tú tienes que ganarle al Levante allí, con lo que eso conlleva. sí, al final siempre eso es un partido muy complicado. El año pasado, si no recuerdo mal, fue empate a dos, que fue en el Ciudad de Valencia, justo coincidió viniendo del partido de Albania, del Blasnia. Y sí, al final las cifras goleadoras, si no recuerdo mal, son 2,6 goles por partido, que es igual que la temporada pasada, pero lo que sí que ha bajado un poco es el nivel de acierto, es a lo que me refería un poco, ¿no? Que es verdad que los números no son alarmantes, pero que al final da un poco de rabia, ¿no? Que esas ocasiones extras que se están generando, esos remates más que la temporada pasada, no se conviertan, porque al final si tú no estás sólido atrás y llevan varios partidos en los que estás concediendo incluso más de un gol, en cuanto se igualan las fuerzas se acaba pagando. Yo, sinceramente, más que lo de Jaime, más que lo de la baja de Caroline Will, yo lo que más le achaco al equipo es el no saber sustituir. O sea, vamos a ver. Eh, Hago mía ahora mismo una palabra que decía José Mourinho, que era, si no tienes un gato, si no tienes perro, cazas con el gato, Sí, o algo así, refiriéndose a sí, sí. Benzema. Entonces, yo creo que que no hayamos encontrado un gato que sea capaz, obviamente, sustituir a Caroline Weir. Creo que hay muy pocas jugadoras en el mundo que puedan hacer ese papel, pero echo de menos esa conexión con Sidney Brun. O sea, que conecten a Sidney Brun con el equipo. Sí, yo creo que está faltando un poco de estabilidad, ¿no? Al final, cuando pierdes a una jugadora tan importante que al final era fundamental en el equipo, yo creo que también tienes que intentar un poco de buscar estabilidad, de crecer a partir de un esquema
y de que intentar repetir un poco los 11 para que las jugadoras se vayan adaptando y conociéndose más entre sí y adaptándose a esa ausencia, ¿no? Al final yo creo que eso es trabajo también, claro, por supuesto, del entrenador, que al final se está variando un poco el esquema, se está probando a jugadoras en posiciones que no son las suyas, por ejemplo, en el caso de Ivana el pasado fin de semana, que hubo tramos que tuvo que jugar de lateral, y si no, si te pasas a defensa de tres centrales, pues era el caso de Feller, que está muy lejos del área, que evidentemente no es su hábitat natural. Entonces yo creo que al final el equipo está necesitado un poco de esa estabilidad que no la está encontrando, y sobre todo de esa jugadora entre líneas en la media punta que le permita conectar con las delanteras, como bien dices, como con Bruna. A mí, bueno, te lo he dicho muchas veces en privado, que para mí Maite Oroz ahora mismo es innegociable en este equipo, porque creo que te solventa el problema de la salida de balón, que se hizo viral en Twitter, no sé si lo viste tú también, un vídeo de las centrales que no conseguían salir de esa presión del Levante. Creo que Maite te ayudaría mucho con eso y también a conectar con las atacantes, ¿no? Al final todavía vemos a una Brun bastante aislada. Es verdad que, claro, al final si tú no tienes la posesión tan aglutinada, digamos, no te permite instalarte en el campo rival y asentarse en el área contraria, y al final hay Brun, pues no es una futbolista que sea, por ejemplo, rápida, ¿no? Entonces es una jugadora mucho más de área. A partir de ahí es lo que te digo, yo creo que me gustaría ver más continuidad a Maite. Me sorprendió mucho el otro día que no tuviera ni un minuto, la verdad, no lo entendí demasiado, y creo que podría ser una jugadora que podría aportar también ahí, a lo mejor incluso probar a Linda, ¿no? Que algo hemos visto en esa posición por dentro, pero sobre todo un esquema que sea habitual, ¿no? Un 4-3-3, un 4-2-3-1, lo que más guste al cuerpo técnico, pero que a partir de ahí se permita ver un poco el potencial del equipo, ¿no? Y asentar un poco las bases de lo que quiere ser el Real Madrid esta temporada sin Will. Yo básicamente voy por ahí también, con el tema de Maite y Linda, porque hablando con el entrenador de Linda, hablando con John Albert, ¿vale? Muchas veces y tal, siempre ha sido algo que siempre me ha insistido, que Linda Caicedo, donde mejor juega es justamente por detrás de la punta. O sea, yo creo que es una jugadora que ve el fútbol de otra manera, que ve el fútbol diferente. Yo creo que dejándola gozar con libertad, igual que hiciste con Weir, no echándole el peso a las espaldas del equipo, sino y más aprovechando el estado de forma de una Atenea, que yo creo que es de las mejores, el estado de forma de Atenea es de las mejores noticias de este inicio de temporada. Y por la otra banda, yo creo que aprovechando más, dándole, que me está sorprendiendo también los minutos que está contando Hayley Raso, o poniendo a Naomi Feller, ¿vale? Yo creo que el Real Madrid ganaría mucho en esa estabilidad, como tú dices. Lo que pasa que viene la pregunta del millón: ¿a quién sacrificas? ¿A Zornoza o a Tere? Yo muchas veces en mis vídeos, Jaime, he dicho que sacar a Zornoza y a Tere está sacando dos mediocentros defensivos, entre comillas, dos mediocentros que tienen que sacar la pelota en posiciones de volantes. ¿Qué pasa? Que al final ocupan un mismo espacio. El mismo Toril el año pasado ponía la comparativa con Naikari y con Esther, que eran dos delanteras que te ocupaban un mismo espacio. Yo creo que con las mediocentros te genera lo mismo. Y al final lo que pasa es que el Madrid hace un fútbol plano, lado a lado, porque lo que tiene son dos termómetros, dos timones para un solo barco. Sí, estoy de acuerdo. Al final yo creo que ahí es lo que te digo, hace falta bastante un perfil creativo, ¿no? Porque al final, si tú piensas en Weir y la comparas con Zornoza o con Toletti, evidentemente, o con Teren, evidentemente no son jugadoras de ese perfil, son jugadoras totalmente opuestas. Entonces, yo creo que a la hora de sustituir una jugadora como Weir necesitas ese perfil que te permita tener más creatividad en ataque, porque al final es lo que dices tú, se crea un poco el embudo, ¿no? Que al final, si las laterales no son capaces de aportar por fuera, si los extremos no tienen el día, al final eres un equipo plano, sí, como dices tú, y previsible, que al final tienes que probar un disparo lejano, intentar algún centro lateral, porque al final es fácil de defender, ¿no? O sea que al final, sí, yo contigo, creo que habría que intentar encajar de alguna manera o a Maite o a Linda, porque estoy de acuerdo con lo que dices. Linda es una jugadora que tiene ese regate, ¿no? Pero que también lo puede aprovechar en espacios reducidos. No es un regate de una jugadora como a lo mejor Feller por potencia, por velocidad, ¿no? Sino que Linda también se puede mover ahí bien en esas zonas, ¿no? Entonces yo creo que al final tiene que intentar Toril dar encaje ahí a un perfil más creativo, sacrificando a lo mejor ese empaque, ¿no? Digamos, de centro del campo, como sea. Yo te digo una cosa. Yo entre Maite y Linda andaría el juego, sobre todo por la creatividad que tú estás diciendo. Yo creo que el Real Madrid es un equipo que tenemos que aprovecharnos. El otro día lo decía en Magix, habrá gente que no piense lo mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Lo decía que le había tocado, se refería al Real Madrid como equipo top. O sea, no sé si visteis las declaraciones en rueda de prensa que le había tocado al Madrid después de lo de la Women's, que ahora mismo vamos a hablar enseguida, como equipo top, ¿no? Yo el Madrid lo considero equipo top.
Al fin y al cabo estás entre los 16 mejores de Europa este año. La fase de grupos, por decirlo de alguna manera, yo no lo digo que vaya a ser fácil o difícil, simplemente creo que es una incógnita porque no sabemos cómo le vamos a jugar al Paris Fútbol Club, no sabemos realmente el Häckens. Te puedes hacer una idea de que es un equipo nórdico que va a ser muy difícil y sobre todo allí, pero a lo que yo me refiero es que muchos equipos le van a jugar al Real Madrid como le jugó el Levante. O sea, quiero decir, te van a presionar arriba, pero cuando tengan que defender van a defender en bloque bajo y es ahí donde tú tienes que generar. Es ahí. Entonces yo creo que la posición de media punta, la posición de creadora, digamos, de creadora del juego asociativa, ¿no? Como puede ser Maite Oroz, que te filtra un pase, te abre, justamente tiene la cabeza más fría donde tiene que tenerlo. Yo creo que debe ser innegociable, aunque tengas que sacrificar una de las dos mediocentros en ese sentido. Sí, sobre todo yo es por justo lo que comentabas, ¿no? Por lo que yo optaría más por Maite, por esa presión que creo que al Real Madrid le hace muchísimo daño cuando se enfrenta a un rival que le va a presionar arriba y que son escenarios que perfectamente, como dices, te puedes encontrar en la Champions, porque al final, si tú vas a jugar a Londres, si tú vas a jugar a París, son campos en los que vas a tener que sufrir y si te van a morder ahí arriba con el momento de forma un poco bajo que tienen a lo mejor con balón Cáceres y Rocío, vas a sufrir porque al final te tapan a Tere, digamos, y a partir de ahí a ver cómo lo resuelves, ¿no? Y al final avanzar metros y salir de esa presión es una de las cosas que más le está costando al Real Madrid. Bueno, yo creo que es un problema que ha tenido siempre, honestamente, no solo esta temporada, sino que siempre le ha costado mucho en estos contextos y que Maite puede aportar ahí. Pero bueno, al final la temporada es larga también, no tiene por qué optar por una o por otra, sino que al final pues, hay partidos para todo, ¿no? A lo mejor ante rivales más de zona media-baja de Liga F, puedes optar por Linda en esa posición y sumar al ataque. Yo estoy totalmente contigo de acuerdo. Y lo que digo, cuando hablo no es que me guste más Zornoza o Tere, es ahora mismo hablar como que a quién quieres más, a mamá o a papá, ¿no? Yo creo que lo mismo, yo creo que puedes darle descanso porque al final la temporada es muy larga, sobre todo es una temporada muy atípica también. Hay que entender que es un equipo que viene sin pretemporada, porque los equipos grandes este año están sin pretemporadas, que se lo pregunten por ejemplo, al Arsenal, que yo creo que también acusó eso en la previa de la Women's, que se lo pregunten equipos también como, bueno, el Wolfsburgo tuvo algo más de pretemporada porque Alemania cayó en el Mundial antes. O sea, estamos hablando de que el Mundial te acaba el 20 de agosto joder, el Real Madrid si no hubiera sido, por ejemplo, por la huelga de este año de jugadoras, habría empezado la liga con 3 entrenamientos en todo el verano, con todas juntas. Yo creo que también hay que tener en cuenta el momento y el pico de forma al que se llega. Pero pasando ya un poquito, no sé, estábamos hablando porque yo me creía que era la Real Sociedad y no. Empezamos con el Eibar a la vuelta del parón de selecciones, ¿no, Jaime? Sí, con el Eibar en Ipurúa, el sábado 4 a las 6:30, no recuerdo mal. Y pues al final va a ser un partido de estos siempre complicados, porque vuelves del parón, jugadoras a lo mejor quizás que pueden volver tocadas, ya con ese carrusel de partidos que te viene inmediatamente después contra Real Sociedad, Chelsea y Barcelona seguidos, que va a ser un Tourmalet como aquel que diría muy, muy complicado, ¿no? Entonces al final es muy importante ese partido, más de lo que parece, porque al final si llegas encadenando 2 partidos sin ganar, por lo que sea, se pone la situación complicada y la dinámica puede ser muy mala. Yo creo que el Real Madrid lo que necesita es eso, es una victoria contundente frente al Eibar para coger sensaciones. Más que volverían de la selección, que volvemos a lo mismo, ¿no? El Eibar va a tener 2 semanas para preparar el partido, que no es que sea ventajismo ni nada de eso, es lo que tienen los rivales y es lo que tienes que pelear cuando tienes jugadoras ya importantes. Estamos hablando que al final cuando tú estás creciendo como sección y como equipo, cada vez tienes más internacionales. Es así. Entonces, lo que yo me refería era eso, que es un equipo que va a tener 2 semanas para preparar el partido frente al Real Madrid. Un Eibar que seguramente, como digo siempre, lo digo muchas veces en el canal, Jaime, el Eibar es un equipo que seguramente con la ilusión de que llegue el Real Madrid te va a jugar justo igual que el Granada, te va a intentar ganar, es lógico. Y un Real Madrid, como tú dices, que va a llegar con pocos entrenamientos. Pues allí eso es lo que me refería yo, aprovechando que Claudia Zornoza ya no te está, juega contra el Eibar, ¿vale? O sea, en esa rotación, sobre todo en la zona de creación del medio del campo. Sí, al final aprovechar esas jugadoras que no vayan con la selección es muy importante porque además el Real Madrid tiene un condicionante importante que es que hay jugadoras que tienen que viajar muchos kilómetros. En el caso de Sí, Linda, el Raso. caso de Raso, Cáceres que en esta ocasión no ha ido con Brasil, pero sí hubiese ido también. Entonces al final son jugadoras que es complicado o a lo mejor
es muy probable que tengan que rotar en esos partidos post-selección, porque al final, contra el viaje, el cansancio y demás, no van a estar en la mejor condición como si pueden estar otras jugadoras que se hayan quedado. Y lo que comentaba, sí, al final lo bueno que yo creo que tiene este Real Madrid es que tiene mucha más profundidad de plantilla, sobre todo en el centro del campo hacia adelante, que en otras temporadas. Al final te puedes permitir el lujo de tener en la banquilla a jugadoras como Feller en un partido, Atenea, Raso, que son capaces de cambiar dinámicas por completo, y creo que es ahí donde tiene que aprovechar Toril para repartir minutos, porque luego en esos 3 partidos seguidos va a ser muy complicado y te van a exigir el máximo, porque son 3 rivales muy potentes y contra los que no se puede fallar, especialmente en Champions, que al final es en el Di Stéfano y tienes que aprovechar para conseguir esos puntos. Es así, porque después vuelves la Real Sociedad, lo que hablamos, luego después tienes una semana para descansar, tienes una semana para preparar bien el partido frente a la Real Sociedad, pero sobre todo te viene un Miura un Miura que yo prefiero que sea la primera jornada en casa, sinceramente, tipo Paris Saint-Germain, un Miura que tampoco lo está pasando bien en su liga, como es el Chelsea. Sí, al final también yo creo que el Madrid tiene que, esta temporada, en mi opinión, dar un paso adelante en los duelos directos. Creo que en el Di Stéfano no ha sido capaz ni de ganar al PSG ni al Chelsea en las últimas temporadas, tampoco lo hizo contra City en aquel partido de previa de Champions, en el primer partido de la historia del Real Madrid en Champions, y creo que al final, si no te haces fuerte en Europa, Sí, sobre pero todo le en un ganaste, le tan... ganaste el segundo el City. No, pero le ganaste allí, no aquí, me refiero, te digo en el Di Stéfano. Que no has sido Sí, capaz en el Di Stéfano sí, de, sí, pero el año Ah, pasado. bueno, claro, sí, te digo el de Sí, allí, el de la eliminatoria me refería. Porque ese al final era un poco campo neutral, no era, digamos, que fueses tu casa, era un poco campo neutral, porque el local era City, de hecho, si no recuerdo mal, teóricamente. Pero a lo que me refiero, que eso, que en un grupo tan abierto, en el que yo creo que es muy fácil dejarte puntos contra cualquiera, creo que el Hacken y el París son rivales que te pueden complicar las cosas, sobre todo en su campo. Creo que es muy importante ser capaz de ganar esos duelos directos, sobre todo el del Chelsea en casa, me parece fundamental, ¿no? Yo creo que el Madrid tiene que hacer un poco ese factor Di Stéfano, ese factor como local y marcar la diferencia, porque además empezar ganando te cambia mucho el grupo, porque si empiezas ya con un mal resultado, habiendo gastado encima uno de los partidos de tu casa, ya vas muy presionado a la segunda jornada y con la obligación prácticamente de ganar. Creo que es en Haken, en Suecia, sí, la es segunda que, jornada. sí, claro, me parece que la segunda jornada vas a Suecia y que para los que os explicamos más o menos, os explico un poquito, Haken, para los que menos lo conozcáis, que sepáis que nos ha tocado el campeón de Suecia y el campeón de la liga inglesa. Quiero decir que luego tendemos muchas veces a tendernos nuestra propia trampa, de decir, bueno, es que como no le ganes al Haken, bueno, Haken hay que ver porque Haken el Haken es el típico equipo nórdico de jugadoras fuertes, justamente que cumple el perfil de hacernos daño porque a balón parado, como vimos con el Valerenga o como Mingo, en sus campos incluso te lo celebran casi como una ocasión de gol cada córner. Sí, sí, y el París FC, que quizás no tenga Son cartel balas. para el aficionado un poco más casual, digamos, o que no está tan metido en el fútbol femenino, pero que viene de eliminar al Arsenal en la previa y al Wolfsburgo, que ha sido vigente subcampeón de Europa. O sea que al final son rivales que evidentemente no pueden tener a lo mejor el cartel de un gran nombre, digamos, pero que son equipos que te pueden incomodar mucho. Y yo es lo que te digo, creo que va a ser un grupo muy igualado, mucho más de lo que la gente piensa, y en el que cualquier partido perfectamente te puedes dejar puntos. Así que es muy importante pulir esos pequeños detalles, ser fiable más atrás, más sobre todo lo que se está haciendo en este principio de temporada, y hacerse fuerte en casa para conseguir esos puntos. Yo lo estábamos hablando antes de empezar el vídeo, yo creo que sobre todo del bajón de Catelen. El bajón de Catelen es lo que más está acusando yo creo que el equipo, sinceramente. Pero mira, cuando vi que no iba con la selección, yo creo que respiro por una sencilla razón, porque al final, estando como está, yo creo que a Catelen le va a dar tiempo a recuperarse de esa molestia en la espalda, son 2 semanas en casa, yo creo que necesitamos a la mejor Catelen, a la Catelen del año pasado, la que era un muro, Jaime, la que era un muro. Sí, sobre todo porque al final, lo comentamos también antes del vídeo, que no tienes muchas más alternativas. Al final Real Madrid no ha fichado una central en el mercado, se te ha quedado una plantilla un poco coja en esa faceta en esa demarcación, ¿no? Con solo 3 centrales, más encima aún teniendo en cuenta lo dado que es Toril por usar ese esquema con 3 centrales. Y sí, al final lo de Cazelen ha sido un poco raro, porque para mí el punto de inflexión quizás fue esa lesión que sufrió en el brazo, que no es muscular, no es nada que tenga que marcar la diferencia a nivel físico, pero a partir de ahí yo creo que Cazelen dio
de un bajón importante. Ha habido mucha gente también, no sé qué opinas tú, diciendo que es que igual rindió por encima de su nivel en la primera temporada. No. No Yo, coincides. sinceramente, no coincido. Yo es que el tema, cuando hablamos de Jaime, de problemas defensivos, no coincido por una sencilla razón. Es que el año pasado el Real Madrid, vamos a ver, el año pasado el Real Madrid, cuando Catherine más destaca, sobre todo es en la primera vuelta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que en la primera vuelta el Real Madrid venía de una manera parecida como el Levante nos pilló. Tú viste el Levante, estaban en otra manera de forma, sinceramente. ¿Por qué? Porque tenían que ponerse al 100%, también hay que tener eso en cuenta, porque tenían la primera ronda de la Women's Champions League. O sea, al fin y al cabo tienes que llegar al 100%. El Real Madrid, la pretemporada que hizo el año pasado, es para llegar al 100% tenían que meterse en fase de grupos. Entonces, yo creo que Catalan llegó al 100% porque llegaba al 100% todo el equipo. Yo coincido que el equipo defendía mejor lo que era en bloque. O sea, yo creo, a ver, yo no creo que sea un tema de la defensa más allá, ya no solamente del nivel, Jaime, sino yo creo que es un tema de un despropósito, entre comillas, en bloque. Es un tema de coordinación en bloque. Por ejemplo, a la hora de sacar la pelota, lo que tú mencionabas, totalmente de acuerdo. Maite ahí te da una salida de balón, pero es que la que te la tiene que dar es o Zornoza o Tere la que se tienen que acercar antes, ¿no? Pero yo creo que es un tema más de bloque. Jaime. Sí, pues sí, coincido contigo. Al final también yo creo que también de intensidad, que justo lo estuve mirando el otro día Sí, sí. para hacer ese tuit, que ha bajado el porcentaje de recuperaciones, ha bajado el porcentaje de pases interceptados, ha bajado el porcentaje de duelos ganados. Y yo también creo que eso fue un reflejo de lo que se vio el partido del otro día contra el Levante, sobre todo en la primera parte. Al equipo le costó muchísimo meterse en dinámica. Creo que también le pasó el partido de vuelta contra el Valerenga. Al final, al Madrid está costando ahí arrancar los partidos, sobre todo ante rivales que te van a buscar arriba y van con mucha intensidad. Y que tiene que mejorar en eso. Y sí, al final también es un tema de bloque, porque lo estamos justo hablando antes también, que hemos visto jugadas como el gol del Levante, el segundo de otro día, que es un fallo en la marca